Buenas noches, chicos. Hoy día vamos a iniciar la clase, a continuar la clase de los derechos del consumidor, ¿no? Que es la continuación de la clase del día domingo, ¿no es cierto? Es la clase recuperación. Yo entiendo que muchos de ustedes no se han podido unir debido a que ya tienen clases programadas, ¿no? Así que este video lo van a ver tranquilos en el momento que ustedes puedan, ¿ya? Como no tengo dudas que aclarar, ustedes me van a hacer saber las dudas por el chat de la UTP, ¿no? El día sábado en la clase, ¿ya? Entonces voy a proceder a generar estos conocimientos previos, ¿no? Para iniciar nuestra sesión del día de hoy. Como saberes previos, ¿no? Sabemos que todos nosotros somos, en alguna forma hemos sido consumidores, ¿no es cierto? Otros que son emprendedores, ¿no? Que han sido los proveedores en algún momento. Son distintas situaciones que vamos formando dentro del mercado, ¿no? Del mercado social. Entonces, vamos a ver un video primero para que nos quede claro el concepto de un consumidor y luego ya les leo el logro del aprendizaje y pasamos hacia la parte donde nos quedamos el día domingo. Pues tenemos en todos los establecimientos, es obligatorio Te voy a subirle el volumen, chicos, ¿ya? Un ratito. Está bajo el volumen. el libro de reclamaciones, ¿no? El libro de reclamaciones que debe estar debidamente anunciado. Luego la información del libro de reclamaciones pasa a Indecopi en este caso, ¿no? Y se inicia el trámite administrativo, ¿no? Acá en la Corte Suprema, nosotros somos sede casatoria, pero hemos conocido una serie de casos respecto al consumidor, por ejemplo, de pasajes aéreos. De terrestres también. Por ejemplo, cuando te cancelan un vuelo, te lo trasladan para otra fecha y con el consecuente perjuicio. El consumidor escolar, hay por cobros indebidos en los colegios. Igual en los centros, en los nosocomios, en clínicas sobre todo, ¿no? Que no te dan un servicio debido, una curación oportuna, una atención oportuna. Tenemos el consumidor bancario también, hay problemas con el uso de tarjeta de crédito o la intervención de cuentas por personas ajenas. La relación del consumidor está protegida por el Estado. En la relación de consumo existen una serie de principios establecidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Muchas gracias. Hola Germán, buenas noches. ¿Me puedes escuchar, Germán? Buenas noches, chicos. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. A ver. Como logro del aprendizaje, ¿no? El día de hoy, al finalizar la sesión, ustedes van a comprender el rol del consumidor dentro del mercado, ¿no? Cuál es la interacción y la relación que existe, ¿no? Entre el consumidor
y el proveedor, cuál es la relación que hay en el mercado. Y hemos visto de alguna manera cómo el mercado regula estas actuaciones, estas relaciones, ¿no es cierto? Así también vamos a conocer, ya el domingo hemos hablado de los derechos inherentes dentro del consumidor, ¿no? Ahora vamos a ver la relación de los bienes, ¿no? De los bienes tienen que ser idóneos. Y para saber esto, ya para saber esto, vamos a hablar sobre los saberes previos, ¿no? Que tengo unas preguntas sobre los saberes previos, un momento. Antes de determinar, ya antes de determinar, eh, pueden ver que es lo que estoy proyectando, la utilidad del tema. Sí, docente, podemos visualizarlo. Muy bien, antes de seguir con la clase, ¿no? Que la dejamos en el día domingo, antes de iniciar la información sobre la oferta de bienes y servicios, ¿no? Tenemos que determinar por qué es importante esta relación, ¿no? Entre los bienes y servicios, cuál es la relación, ¿no? Y ustedes tienen que determinar la importancia y la utilidad de ese tema para estudiar. Entonces, la palabra aquí básica en toda la clase de hoy es la idoneidad, ¿no? La idoneidad en los bienes y servicios. Y mi pregunta es, ¿no? ¿Qué pasa, ya? Si Germán, por ejemplo, tú, cuando compras una botella de agua, abres la botella, ¿no? Y al abrirse salen partículas extrañas, que obviamente no son del agua, ¿no? ¿Qué pensarías tú? ¿Que esa agua se puede beber? ¿O quién quiere participar? Brenda. Doctora, Hola, Percy, ¿cómo estás? Buenas noches. sí, doctora, sí, por supuesto que no, no sería pues justificable consumirla, ¿no? Que no ha pasado de repente un riguroso control de calidad. Así es, no ha pasado un control de calidad, ¿no? Comienzas a revisar y hasta la comienzas a ver que no es transparente esa agua. Muy bien, Percy. Brenda, por ejemplo, ¿no? Si te vas tú a Máncora de vacaciones, pagas tu hotel, ¿no? Ya has separado la habitación, ¿no? Has comprado un paquete turístico, ¿no? Que te promete ir al hotel, un hotel 4 estrellas, pero llegas, ¿no? Y te das con la sorpresa que es de 2 estrellas o de 1,5 estrellas. ¿Qué piensas del servicio que te han brindado por el cual tú has pagado? Docente, yo creo que estarían haciendo una publicidad engañosa y que la publicidad que ellos ofrecen no es la que dan. En ese caso, yo presentaría mi queja, ¿no? Ya, entonces, a esto, ¿cómo lo relacionas? Ya has escuchado, ya por ejemplo, la botella de agua al abrirse tiene partículas extrañas, ¿no? El paquete turístico por el que tú has pagado de 4 estrellas, 5 estrellas, a las justas tiene 1 estrella. Ujú. ¿Cómo tú lo relacionas a la palabra idoneidad? Mm, Idóneo, algo correcto, algo, o sea, idoneidad, ¿no? Como para que tengas una idea, ¿no? Es que cuando te hablan de esta palabra, es que obviamente tiene que cumplir con lo ujú, que razonablemente se espera de ellos, ¿no es cierto? De acuerdo a la naturaleza, de acuerdo a la información que tú has visto por la televisión, ¿no? ujú, Si una botella tiene un agua turbia, ¿no? Obviamente no es un bien idóneo, ¿no es ujú, cierto? Ya, entonces, a estos malos servicios, por así decirlo, ¿ya? ¿Son bienes o servicios idóneos o no idóneos?
No, serían no idóneos porque no están ofreciendo un servicio de mala calidad, no como ellos ofrecen. Ya, muy bien. Gracias, Brenda. Ya, gracias. Existe un derecho, ya que hemos estudiado el día domingo, ¿existe algún derecho a la idoneidad? ¿El consumidor tiene derecho a la idoneidad? Germán, Kimberly. Germán creo que no puede hablar. Kimberly, Doctora, buenas noches. ¿cómo No, estás, Kimberly? ¿cómo está, doctorita? No recuerdo con exactitud si existe un derecho como tal, pero yo considero que sí. Ya, muy bien. Entonces, efectivamente, ¿no? La palabra idóneo que en esta clase, en la información sobre los bienes y servicios que vamos a estudiar hoy día, eso está protegido en el Código ya de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 2957, ¿no es cierto? En su artículo 18, que nos dice, el proveedor debe de garantizar que los productos y servicios ofrecidos, ¿no? Sean idóneos. Es decir, ¿no? Ahora ya entendemos mejor que los bienes y servicios tienen que cumplir con lo que razonablemente el consumidor espera de ellos. Si yo compro una botella de agua, no es que esa agua es cristalina, es de las montañas, ¿no? Si burbujeante, no sé, tantas características que sacan del agua de mesa, ¿no? Como para que yo abra y salgan partículas extrañas. O que haya visto en un primer momento que Brenda comentó, no, profesora, si es que yo pago por un servicio 4 estrellas, pero al llegar veo que el servicio es de 1 estrella y ni siquiera me van a dar el desayuno, pues eso es lo que yo no espero, porque a mí me han dado otra información. Entonces, esto implica obviamente la vulneración de los derechos de idoneidad. ¿Se acuerdan de la información asimétrica? ¿No? Que tiene que brindarse una información correcta y verdadera al consumidor, ¿no? ¿Cuándo se vulnera ya este derecho al consumidor? Se vulnera siempre puede ser en 3 situaciones o a más, ¿no? Las principales son cuando se recibe un producto defectuoso, incompleto, ¿no? Cuando te brindan un servicio que no cumple por lo que has pagado, ¿ya? Y cuando obviamente te venden el producto basándose en una publicidad engañosa. Entonces, les pregunto, ¿no? Percy, ¿cuál es la utilidad del tema de hoy? ¿Cuál es la utilidad de estudiar la idoneidad de los bienes y servicios en relación al consumidor? Claro, es lo que el consumidor espera y lo que la empresa eh, desea que el consumidor tenga, ¿no? Mm, Si cumple, obviamente, ese ofrecimiento de productos o servicios que tengan esas calidades, ¿no? Y claro, de acuerdo a las normas seguro establecidas, se cumpla, pues, ¿no? Se cumpla el servicio o el producto. Muy bien, Percy. Brenda, dime la utilidad con lo que ha dicho Percy, no dime la utilidad del estudiar hoy día la idoneidad entre la oferta de bienes y servicios. Sí, docente, yo creo que la utilidad sería, eh, nos, a nosotros nos ayuda a saber, ¿no? A tener unos conocimientos previos, porque esto es prácticamente lo que vivimos día a día, ¿no? Así es, somos consumidores 100%. Exactamente, y eso nos ayuda a no caer en engaños, en fraudes, ¿no? Y también a tener, sobre todo, yo creo, una prevención de conflictos, ¿no? En caso nos suceda en algún día. Muy bien, gracias, Brenda. Bien, en la parte del temario vamos a estudiar
la idoneidad de bienes y servicios, el trato justo, equitativo y la no discriminación, la protección de los intereses económicos, ¿no? El consumidor también tiene derecho al ser escuchado, tiene derecho a la salud y a la seguridad, ¿no? Ámbito en la aplicación subjetiva y objetivo del Código de Protección y Defensa al Consumidor, ¿no? El marco legal que vamos a utilizar es la Ley 29571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, vigente desde el 1 de septiembre del 2019. Ya como saberes previos, acá tengo algunas preguntitas, si lo pueden ver, ¿no? Quiero que me cuenten, quiero que me cuenten si alguna vez compraron un producto que no cumplió con lo prometido. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Les devolvieron? ¿Les reembolsaron? ¿Ingresaron una denuncia ante Indecopi? ¿Alguna experiencia? ¿O a su familiar? No sé si les habrá pasado. Brenda, Kimberly, Mercy, Percy. Sí, docente, ¿puedo participar? Y claro, claro. Bueno, a mí, no me ha tocado vivir aún una experiencia así, pero a un familiar mío sí. Pero fue con estas empresas, de aplicativo, no sé si, la empresa Temu, ¿no? Pues, que están así mayormente por, redes sociales. Un aplicativo, claro, lo Sí. descargas de tu Play Store. Exacto, esos aplicativos de no, ¿cómo es? Amazon. Ajá, Amazon o Temu, Ya, Shein. Cosa fue de que ella había hecho una compra y había hecho una compra de la cantidad de 150 soles, si yo no me equivoco. ya, El producto nunca llegó, ni siquiera en los días que ellos habían colocado, ¿no? En la fecha, esperada. No, nunca llegó el producto. Y ella lo que quiso era que la reembolsen, pues, ¿no? ¿Y qué pasa con esa empresa? Que tú al aceptar, porque ahí tú cuando entras a ese aplicativo, te da para que aceptes bastantes, ¿cómo se podría decir? Ahí sale como cookies para que ya, tú pongas, ajá, aceptar, aceptar y también que estás de acuerdo con bajo sus, bajo sus condiciones y políticas, ¿no? Y tú a la hora de hacer la compra aceptas todo eso. ¿Y qué pasaba aquí? Que en una de sus cláusulas salía que si el producto no iba a llegar, o sea, no a tu domicilio no se te iba a ser entregado, el desembolso era de 5 soles. O sea, a pesar de que hayas consumido 200 300 soles y este producto no llegue, el desembolso va a ser de 5 soles. Y eso fue ya, lo por todo que el porcentaje. Ajá, y eso es lo que mi familiar, ¿no? Y, comenzó a verificar, ¿no? Todas sus cláusulas y exactamente. Lo que pasa es de que ella desconocía, no había leído bien, no lo sé, y lamentablemente cayó en ese fraude, ¿no? Porque es un fraude, o sea, de 150 soles no le llegó ningún producto y aparte, o sea, que te reembolsen ni siquiera el 10% de eso. Ese Ya, sería, ese sería la experiencia, doctora. Gracias. ya, Brenda, está bien, gracias a ti. Bueno, con respecto a las devoluciones de estas aplicaciones chinas, ¿no? Yo tengo, bueno, no es mi experiencia, pero sí la de mi compañera de trabajo, ¿no? A ella, por ejemplo, sí Temu le devolvió porque su paquete no llegó, ¿no? Sí le devolvió el, lo gastado por total de la compra, ¿no? Su pedido nunca llegó, ¿ya? Entonces ella hizo la solicitud, ¿no? Solicitud de devolución por porque el pedido no ha llegado, entonces a los 2 días, creo, ¿no?
ya lo tenía debitado en su tarjeta de crédito, ¿no? Porque ella compró con tarjeta de crédito. En este caso, de repente sí tuvo suerte, ¿no? Otras cosas es que cuando el pedido no llega, ¿no? El pedido no llega, eh, también hizo la devolución en esta plataforma, pidió la devolución en esta plataforma, abre el aplicativo en su celular o en la web, ¿no? Indicando que el pedido no llega. Entonces, le debitaron en su tarjeta, no lo consumido, pero al final le entregaron y tuvo que quedarse con el producto, ¿no? Prácticamente gratis, ¿no? En estos dos casos ha tenido suerte, ¿no? Porque en una sí le devolvieron y en una, no, en la segunda, ya que no es que el pedido no llegaba, sino que lo que pidió no cumplió sus expectativas. Entonces reclamó, le devolvieron, ¿no? El producto que era mayor de 60 soles y se lo quedó, o sea, le dieron su devolución por no ella no quedarse contenta con el producto, ¿no? Porque ella sí había leído todas las especificaciones. Entonces, a ver, a estas preguntas, ¿ya? Quiero que lo relacionen con la idoneidad, ¿no? Que es la idoneidad, es las características exactas de un servicio o de un bien que estamos ofreciendo. Por ejemplo, imagínense, ¿no? Si en alguna vez ustedes han comprado un celular o van a comprar el celular, ¿y qué pasaría si cuando compran este iPhone 14 Pro Max o 16 Pro Max, ¿no? No funcionaría como en la publicidad, ¿no? No tiene la claridad de las fotos como en la como en la publicidad. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Pidieran su devolución? ¿Se quejarían con la empresa? ¿Ya firmaron un contrato por 12 años, por 12 meses? Incluso 18 meses, ¿ah? Yo he tenido contratos con Claro para pagar un pospago por 18 meses. Entonces les pregunto, ¿no? ¿Qué pensarían? ¿No estarían contentos con el celular porque han pagado por el teléfono, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿un producto puede ser barato, pero no idóneo? ¿Por qué? A ver, Percy. Doctorita, ¿me puede repetir otra vez la pregunta? No la entendí muy Un bien. producto puede ser, ya que hemos hablado de la Mm, idoneidad, ya que mm. es el producto bien hecho, ¿no? Cumple con las expectativas, a eso se refiere la idoneidad. Y mi pregunta es, ¿un producto puede ser barato, pero no idóneo? Eh, un producto puede ser barato, pero no idóneo. Eh, puede ser barato, pero debe ser idóneo. Claro, ¿no es cierto? Muy bien. Claro, porque es lo que tú ofreces. Si tú ofreces un carro de juguete con tres llantas, y bueno, le falta una, así lo estoy ofreciendo. Es lo que te están dando y tú como consumidor estás aceptando esas condiciones, Claro, y ¿no? no cumpliría la Y, función de un carro, porque pues tiene tres claro, llantas. por supuesto, pero si tu publicidad dice así y te lo quieren comprar, perfecto. O sea, partimos a lo que ofrece pues, el dueño del servicio, del producto, ¿no? Y para que cumpla esa idoneidad, como usted dice, ¿no? Usted me dijo del 1 al 10, quiero recibir del 1 al 10, perfecto. Entonces, creo que ahí va, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? Y para que quede claro la idoneidad en la relación de los bienes y servicios es que aunque el precio sea bajo, aunque sea barato, aunque lo encuentre en descuento, el producto debe seguir cumpliendo con ciertos estándares mínimos de calidad y funcionabilidad. La idoneidad no depende del precio, sino del producto en sí, que va a cumplir una función, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para ya dejar clara la idoneidad. Encuentro unos iPods, esos que están de moda, a 15 soles, son chinos, ¿no? Pero a 15 soles me parece un buen precio, ¿no? Baratísimos. Si funcionan, ¿no? Los conecto a mi celular, se emparejan, si funcionan, puedo escuchar mi música, lo conecto a mi teléfono, suena bien,
no se rompen, son baratos, son idóneos o no. Sí, ¿no es cierto? En cambio, si yo compro esos iPods, me costaron 15 soles, pero no conectan, no se emparejan, a la primera caída se rompe uno, entonces no son idóneos. Para saberes previos, sin saber mucho del tema ahorita, les pregunto, Brenda o Kimberly, ¿la idoneidad protege solo la calidad del producto o también la seguridad y confianza del consumidor? Doctora, yo creo que protege también al consumidor. Muy bien, ya vamos ahora sí a iniciar nuestra clase. Ya, nos quedamos por aquí. Y nos quedamos. El derecho al pago anticipado. ¿Ya? Es uno de los derechos del consumidor, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere este principio? Derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contratales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de ningún tipo por pagar adelantado, ¿no? O extinguir la obligación de forma anticipada. ¿A qué se refiere esto? Les explico este derecho. Cuando una persona adquiere un crédito, por ejemplo, un préstamo personal, un crédito hipotecario, de repente un préstamo vehicular, compra en cuotas, ¿no? Con una tarjeta de crédito, tiene derecho de pagar antes de la fecha. Nadie te lo puede impedir, ¿no es cierto? Puedo adelantar cuotas si yo quiero, ya sea todo el monto pendiente, ¿no? O parte de la deuda, ¿no? Al hacerlo, cuando hace esto el consumidor, debe beneficiarse en qué? Reducción de los intereses compensatorios, ¿no? Puede liquidar proporcionalmente, o sea, de pocos, las comisiones y los gastos contractuales, porque cuando compramos todo eso nos meten en lo que pagamos nosotros, en los intereses. Y prohibición de penalidades, no por extinguir antes la obligación o la deuda, no me pueden sancionar o no me pueden aplicar penalidades, ¿no? El banco o la entidad financiera a la que yo pago mi préstamo, mi crédito hipotecario, no puede cobrar cargos extras, ni multas, ¿no? Ni conceptos equivalentes por adelantar el pago. A eso tiene el derecho el consumidor y muchas veces no sabemos, simplemente vamos al banco, pagamos o ahora ya lo pagamos desde nuestro celular, ¿no? Muy pocas personas revisan. Ahora sí, vamos a entrar a la información sobre la oferta de los bienes y servicios. ¿A qué se refiere esto? La información. El proveedor tiene la obligación de proveer, ¿no? O de ofrecer al consumidor toda la información relevante, importante, ¿no? Para que el consumidor pueda decidir o tome la decisión de qué va a elegir, de qué producto va a elegir, ¿no? Para que tome una decisión adecuada, ¿no? Con respecto a su producto, al bien o al servicio, así como para que consuma, ¿no? Adecuado este producto o este servicio, ¿no es cierto? La información es un derecho básico que tiene el consumidor y el proveedor tiene el deber principal de informar, ¿no? Todo esto está regulado en los artículos, en los primeros artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley 29571, ¿no? Los artículos 1, 2, 8 y 13, ¿no? Que contienen esa información donde el consumidor tiene el derecho de recibir toda esta información exacta, ¿no? El proveedor tiene que la obligación de brindar una información veraz, una información clara, una información suficiente, oportuna y de fácil acceso, ¿ya? Obviamente debiendo ser brindada en idioma que pueda entender el consumidor, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo de esto, información relevante. ¿Cuál es la información relevante cuando tú compras de repente en Saga, en Replay, un televisor? ¿Qué te dicen? Que el precio de repente incluye el IGB, que lo ves en tu factura, si el televisor es importado, ¿no? O de repente una marca nacional, una marca china. También que te informan siempre cuando compras un televisor que tu garantía te va a durar un año, pero que otra persona no puede tocar el televisor si es que se malogra, sino que lo tiene que llevar a la tienda. Cómo puede pagar con tarjeta, si compra con la tarjeta de la tienda por departamento, le va a efectuar un descuento de 15% más, ¿no? De repente, me estoy inventando. Entonces, ¿cuál es la posible limitación que puede tener el televisor? Es que la promoción con el uso de esa tarjeta es válida hasta agotar el stock, ¿no? Todo eso se lo tiene que informar. Ya, ese es con respecto a la información sobre las ofertas, bienes y servicios, son la información importante. ¿Cuál es la prohibición de información falsa o que induzca al error al consumidor? Algo que nos dijo Brenda, me parece, profesora, es publicidad engañosa. Ya, ¿qué está prohibido? Está prohibido toda información o presentación o que yo oculte información como proveedor que lleve al consumidor caer en un error respecto a la naturaleza del bien, al origen, del modo de fabricación, de su componente, todas las características que tenga ese bien o ese servicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el artículo 13 ya del Código del Derecho del Consumidor, ¿qué dice? Está prohibida toda información, ¿no? O publicidad falsa o que de repente por omisión o ambigüedad puede inducir al error al consumidor. ¿Qué significa inducir al error? Para que lo tengan claro, ¿no? Inducir al error es que si yo como proveedor o yo como vendedor, ¿no? Exagero las cualidades del producto que no existen, ¿ya? Puedo ocultar condiciones o restricciones importantes del producto o del servicio. Puedo presentar información incompleta que lleva al consumidor a tomar una decisión equivocada, ¿ya? Incluso el proveedor no tenía intención de engañar, ¿no? De repente el proveedor o el vendedor no tenía la intención de engañar, pero igual se tiene que sancionar por incumplimiento, porque lo que protege este Código del Consumidor es el efecto que el consumidor tiene, no que le propicie ese error. Por ejemplo, creo que acá en este curso tenemos una compañera que vende internet, ¿no? Y siempre me acuerdo de ese ejemplo, ¿no? Imaginemos un ejemplo de esos, ¿no? Algo que para inducir al error, ¿no? Imaginémonos una empresa de telefonía que lanza una publicidad, ¿ya? A ver, internet ilimitado en nuestro celular por 39 soles al mes. Baratísimo, decimos, y todos los de nuestro salón. Imagínense que su compañera acá nos hace la publicidad y todos los 40 que somos acá le compramos y vamos a tener internet limitado. Yo voy a tener mi internet para mis clases. Ya no voy a pagar un internet caro, sino de 39 soles, ¿no? Entonces, yo como consumidor, ustedes consumidor, ¿qué entienden de ese mensaje que nos da su compañera? Internet ilimitado en tu celular por 39 soles al mes. ¿Voy a pensar que tengo alguna restricción o que voy a entrar a todas las páginas? ¿Mm? Hay restricción, doctora. Sin restricción, ¿no es cierto? Porque su compañera me está vendiendo profesora, yo tengo mi empresa, soy una emprendedora y les voy a vender internet ilimitado. No te habla de otra cosa, ¿no? Internet ilimitado por 39 soles al mes. Percy, un ratito, termino mi ejemplo y luego te paso a que tú intervengas. Si no, se me corta y me olvido, ¿no? Entonces, todos nosotros le compramos su internet, compramos nuestro internet. Entonces, todos entendemos que vamos a navegar sin restricciones, ¿no? Nos manda nuestro contrato, firmamos, nunca leímos las letras pequeñas. ¿Y qué dicen las letras pequeñas? ¿No?
la empresa indica en las letras pequeñas de nuestro contrato que después de consumir 5 gigabytes de datos, la velocidad baja a un nivel mínimo, que hace casi imposible de repente ver videos de YouTube, ¿no? Que yo pueda poner mi clase utilizando ese internet porque es una velocidad mínima. Entonces, el que como me lo haya vendido su compañera, esa información, 39 soles al mes con internet ilimitado, ¿me ha inducido a mi error? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, la palabra que ella utilizó en su momento, ilimitado, ¿ya? Y no refleja las verdades, las verdaderas condiciones que es en realidad el servicio. Entonces, no es un servicio idóneo. No me lo ha vendido de forma idónea. Entonces, porque yo estoy creyendo que voy a recibir un servicio distinto de lo que realmente me está dando, me está vendiendo, ¿no? Podemos poner nuestra queja ante Indecopi para que sancione esta práctica, ¿no? Además, que ordene rectificaciones, de repente le pone multas, ¿no es cierto? Si querías hablar, cuéntame. Sí, doctora, es lo mismo, ¿no? Recalcando lo que usted dice, ¿no? Porque las empresas ofrecen eso que usted dice, y claro, en las letras chiquititas, pequeñas, siempre dice, solo garantizamos el 50%, el 20%, después de Ajá, ese uso ya es mínimo. Pero eso, como usted dice, pues sería publicidad engañosa. Indecopy, y eso no lo hace por oficio, o sea, ellos directamente. Es necesario que el consumidor, cuando obviamente es publicidad de uso masivo, consumo masivo, ¿no? Y hablamos de tres, cuatro empresas, no es que sean 50 cuando hay otros productos. claro. Indiecopi no lo hace directamente, no puede hacerlo, perdón. Muy bien, Percy, gracias. No sé quién habló por ahí. Buenas noches, doctora. Sí, dice Germán. Germán creo que está en el trabajo, por eso no puedo hablar. Sí, doctora, estoy en el trabajo. Ya Muy me buenas noches. imagino, ya. ¿Cómo estás, Germán? No te preocupes, ya entendí tu silencio. Bien, entonces, ¿cuál es la información importante, ¿no? Dentro de esta idoneidad, dentro de esta relación de bienes y servicios que va a tener el consumidor, ¿no? La integridad del precio, ¿no? Esto es importante, la integridad del precio. Debe indicarse en forma destacada el precio total de los mismos, ¿no es cierto? El cual debe incluir los tributos, las comisiones, los cargos aplicables y si presta oferta o descuento. Cuando nosotros compramos, ya sea en internet, ya sea en una tienda de departamento, que compre de repente en un mall, ¿no? Me tienen que dar un precio a la vista. Es, por ejemplo, ¿no? Justo estaba hablando con mi mamá, este para cambiar un juego de ollas, ¿no? Porque justo en mi trabajo han comenzado a decir que no es bueno tener ollas que tienen teflón porque nos hacen daño, ¿no? Entonces mi mamá toda la vida me ha dicho, Jesús, cambia tu juego de ollas, te estás haciendo daño. Y yo en realidad le digo, mamá, pero a veces comemos de menú. No es que me guste cocinar, pero tengo que cocinar porque tengo, ¿no? Los fines de semana, ¿no? Porque en realidad trabajamos mi esposo y yo y nuestras ollas sí, bueno, son de teflón, ¿no? Entonces, mi mamá me dijo que comprara las ollas, ay, de acero quirúrgico, ¿no? Me habló de una marca y el domingo su amiga me dejó el catálogo en su casa. ¿Pero qué creen? Este catálogo no tiene precios, o sea, están las ollas, las características, las describen perfectamente, cuánto, de qué diámetro son, ¿no? De 3 litros, de 2 litros, todo el tipo de ollas, de tipo de jarros, el tipo de teteras, miles. Pero ¿ustedes creen que ese catálogo tiene precios? No tiene precios. Entonces, ¿cuál para el consumidor comprar? ¿No?
tiene que haber un precio, debe indicarse en una forma destacada, de repente más grande, para que tú sepas, porque yo le digo, mamá, y si de repente escojo una olla y me cuesta 1.500 soles esa olla, sin saber, ¿no? Entonces, he ahí toda la información relevante, exhibición. Los proveedores deben de presentar de manera accesible los precios de sus servicios o productos, como por ejemplo mediante una lista de precios o catálogos online, ¿no? Pero estas ollas en su catálogo no tenían ningún precio. Le hubiera tomado fotos para enseñar. No tenía por ningún lado, ¿no? Y mi mamá de ahí me mandó los precios por WhatsApp y efectivamente, dos ollas, 1.500 soles, ¿no? Y una era de 2 litros y una era de 3 litros. O sea, encima eran pequeñas como para mi familia, ¿no? No tenía información relevante. Me exhibieron las características, las ollas, lo importante que es comer en ollas de acero quirúrgica, pero nunca me exhibieron en los catálogos los precios. Moneda y forma de pago, eso sí me indicaron, pero me lo indicaron por WhatsApp, ¿no? Puedo dar una cuota inicial de 800 soles y luego pagar mensualmente 200 soles. Hasta ahorita me acuerdo, ¿no? Y le dije a mi mamá, mamá, hay que seguir comiendo en esas ollas, ¿no? Y le puse una carita y mi mamá también me respondió con una carita, ¿no? Y hoy día me volvió a escribir a decirme, ya te tengo los precios de otras ollas. ¿No? Entonces, la moneda y forma de pago, si el proveedor permite el uso de monedas extranjeras, no debe exhibir. Muchas veces en las tiendas dicen, ¿no? No aceptamos dólares, ¿no? Entonces, también cuando vamos a un restaurante, no aceptan Yape, no aceptan Plin. Yo acá he ido a un restaurante acá en Lima donde no aceptan Plin, ¿no? No aceptan Yape, pero no sabía, por ejemplo. Felizmente que mi prima había llevado su tarjeta porque yo iba a yapear, ¿no? Para poder hacer el pago. En este restaurante no explican la forma de pago, porque muchas veces ahora, después de la pandemia, todos yapeamos, plineamos, ¿no? Pero en este restaurante siguen usando las tarjetas de débito o de crédito, ¿no? Entonces, el proveedor, al brindar ese servicio, debe especificar, ¿no? Eh, las formas de pago, ¿no? Si es que aceptas dólares, el tipo de cambio del día, ¿no? Toda esa información que es relevante para el consumidor. Con respecto a la idoneidad, la idoneidad es importante, ¿ya? La idoneidad es importante, ¿no? Ya sabemos que está regulada en el artículo 8 del Código de Protección al Consumidor. La idoneidad significa que el bien o servicio debe cumplir con lo que el consumidor espera del producto o del servicio, ¿ya? Que cumpla sus expectativas, lo que él pensó hacer con ese producto, ¿no? Un producto es idóneo si sirve para el fin de lo que se ofrece y cumple las condiciones pactadas. Por ejemplo, si compras un celular, obviamente que debe de encender, debe de recibir llamadas, se conecta al internet y cumplir con las características ofrecidas, ¿no? ¿Qué tiene que contener ese bien y servicio? Calidad, ¿no? Por las condiciones por la que te ofrecen, seguridad, no me debe poner en riesgo injustificado mi salud. Por ejemplo, que compres ese celular y a la primera hora que está cargado, la batería se hinche. Me puede reventar en la cara, ¿no? Todas esas situaciones se tienen que prever. La utilidad debe servir al consumidor para el propósito por el que se adquirió, ¿cierto? ¿Cuál es la obligación de los proveedores? La obligación de los proveedores, ya el proveedor responde por la idoneidad, o sea, por la calidad del producto, ya, y servicio ofrecido, por la autenticidad de las marcas, las leyendas que se exhiben sus productos o del signo que respalda el prestador del servicio, ¿no? Por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios, así que por el contenido y la vida útil del producto, como por ejemplo, ¿no? Que yo venda zapatillas y les diga, sí, yo estoy vendiendo estas zapatillas de marca, ¿no? Pero al final, ustedes cuando ya ven el producto, porque acá yo se los puedo mostrar por fotos, ¿no? Indicarle, miren chicos, estoy en este emprendimiento, tengo unas New Balance, tengo unas, no sé, unas Gazelle,
Y ustedes cuando compran y yo les envío las zapatillas, ven que es imitación, no son originales, ¿no? Entonces, yo en ningún momento les he dicho que es imitación. Les he vendido como si fueran original a buen precio, ¿no? Porque unas zapatillas original de esa marca está a 429 soles. Yo se las estoy vendiendo a 200 soles y solamente les digo, les vendo 200 soles porque ustedes son mis alumnos y los considero mucho. Miren cómo están las características, les enseño las fotos y ustedes me compran. Pero en ningún momento he utilizado la palabra imitación, ¿no? Entonces, mi deber como mi obligación como proveedor es decirles, sí, si bien es cierto, es una copia fiel de la auténtica, es una imitación. Vamos a ver un video, ya, antes de poder explicar el trato justo, equitativo y la no discriminación, ¿ya? Discúlpeme. Acabo de sufrir un caso de discriminación en el KFC. No me dejaron entrar al local en la puerta porque vengo de mi trabajo y acabo de salir de mi trabajo en este estado. Entré a consumir porque tengo hambre. Acabo de hacer mi denuncia en el KFC y me ponen que no sufrí ningún caso de discriminación. Es la indignación tras negarle el ingreso a este local de comida rápida, ubicado en el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Brasil, en el distrito de Magdalena. Según indica el denunciante, un acto de discriminación por el agente de seguridad por querer entrar aparentemente sucio. Acabo de salir de mi trabajo al frente. Yo tengo hambre y he venido a consumir acá. Y acá en la entrada, el señor de seguridad me ha dicho si entraba al baño o entraba a consumir. Yo entré, he venido totalmente cochino porque tengo hambre. Saliendo de nuestro trabajo, al ingresar tuvimos un percance, por decirlo, con el de seguridad, que al final tuvimos que llamar a policía y Serenago para que intervengan, ¿no? Pero fíjese bien en el video grabado por el agraviado, lejos de brindarle la atención necesaria. William Sea trata de mantener una comunicación con la administradora del local. Sin embargo, pese a ello, no recibe ninguna respuesta. Ella es la administradora, que se fue y me dejó, no me quiere atender, no me quiere dar ninguna respuesta, me está tapando la pantalla. Por favor, solicito que alguien me ayude en este caso. Ante el pedido de ayuda y hacer público este video por redes sociales, William Sea fue escuchado por la Municipalidad de Magdalena, quienes inmediatamente tomaron las acciones necesarias. El señor nos indica que salía de su centro de labores, él trabaja como operario en una empresa que hace refacciones, producto de construcción, entonces él venía y el personal de seguridad en primera instancia le hizo una pregunta de ¿vienes a comer o vienes a entrar al baño? Entonces nosotros hemos consultado si el establecimiento es propio hacer esas preguntas a los clientes, manifiestan que no y también hubo un altercado. Se ha notificado a la empresa KFC por acto de discriminación y se está procediéndose a clausurar. Tal y como lo escucha, este local permanecerá clausurado temporalmente por cometer actos discriminatorios, además de recibir una multa mayor a los 4.000 nuevos soles. Si los propios supervisores están percatándose que ha habido un altercado dentro de este local, nosotros no entendemos cómo es posible que llenen el libro de reclamaciones como respuesta inmediata de que no ha existido ningún acto de discriminación. De acuerdo a nuestra normativa, menciona que es una clausura no menor a 15 días y asimismo está recibiendo una multa pecuniaria de 4.200 soles. Ya lo sabe, no dude dos veces en denunciar si es víctima de un acto similar por parte de un local comercial, un hecho que hará pensar dos veces a los encargados antes de expresarse incorrectamente de una persona. El hombre acusado, recordemos, de agredir a un vigilante. A ver, chicos, ¿qué pueden ver del video? ¿No? ¿A qué lo pueden relacionar el trato justo, equitativo y no discriminación? A ver, Brenda o Percy. Claro, doctora, no ha habido una equidad en el trato, ¿no? Hacia los clientes, no por su condición, por su tema eh, de vestimenta, ¿no? Qué sé yo, no ha habido un trato, ¿no? Ha sido
vulnerado su derecho, ¿no? A esa atención que merece el consumidor, ¿no? Muy muy bien, Percy, gracias. Entonces, el trato justo, equitativo y no discriminación significa que todo consumidor debe recibir igualdad de condiciones y respeto al contratar los bienes y servicios, ¿no? El proveedor, el administrador en este caso, no puede aprovecharse de su posición de superioridad, ¿no? Para imponer condiciones abusivas. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ya hemos visto este caso de una discriminación en un centro de comida, en un restaurante de comida rápida. En un caso, por ejemplo, un banco no puede obligar a una persona que va a hacer un pago a contratar un seguro con ellos, por ejemplo, ¿no? Como condición para dar un crédito, si hay una ley que te permite elegir, ¿no es cierto? Entonces, un trato justo. A eso se refiere. Con respecto a la no discriminación, prohibición de limitar el acceso, ¿no? O brindar un servicio en condiciones desiguales, ¿no? Yo no le puedo cortar o limitar, brindar mi servicio mm, de esta comida rápida a Percy, porque simplemente no me gusta cómo se vistió, ¿no? ¿En qué se basan estos criterios de discriminación? Directamente los criterios de estos criterios arbitrarios, porque son arbitrarios, son decisiones muy subjetivas, cuando están relacionadas a qué? A la raza, al sexo, a la religión, de repente a la edad, ¿no? Y hasta la orientación sexual, incluso la discapacidad. Eso sí está visto como una discriminación. En este caso hemos visto un restaurante que niega el ingreso de esta persona porque, no sé, se me ocurre, ¿no? Su color de piel. Y están realizando una discriminación ilícita. Dime, Brenda. Sí, doctora, una pregunta. Esto se da frecuentemente porque hay muchos restaurantes que no permiten la entrada, por ejemplo, a personas que no tienen una ropa adecuada, ¿no? O también a personas que van así como la persona que vimos en el video con ropa quizás sucia por lo que ha salido del trabajo y todo eso, ¿no? Y no solo restaurantes, también hay discotecas, por ejemplo, que hacen ese signo de discriminación, no dejan a las personas prácticamente pasar a consumir, ¿no? Sino que se les hace un acto discriminatorio. No sé si se le podría hacer algo ahí en ese caso o eso está prácticamente... A ver, eso tiene una línea muy delgada, Brenda. Te explico. Con respecto a la discriminación, nosotros sabemos que hay restaurantes y discotecas muy lujosas, ¿no? De repente pueden tener su código de vestimenta. Eso no podemos nosotros como consumidores hacer nada, ni lo podemos prohibir, pero el restaurante tiene que tener sus reglas y sus códigos de vestimenta definidos y que los consumidores lo conozcan, ¿no? Ellos, si bien es cierto, van a poner su código de vestimenta para entrar a ese restaurante, para entrar a esa discoteca, pero estos códigos de vestimenta no van a ser discriminatorios. Por ejemplo, para ser más claros, ellos, los restaurantes lujosos, deben ser claros con su público, ¿no? Y consistentes. Deben de enviar, esta información debe estar visible. Y si es que no está visible, porque los restaurantes lujosos muchas veces no visibilizan ni los precios de la carta, ¿no? Entonces deben estar visibles, eh, o de repente si yo saco una reserva telefónicamente, ellos deben de comunicar antes de que el cliente acceda al servicio, ¿ya? Ese es punto número uno, o sea que ya está sacando que todo restaurante o discoteca puede tener sus códigos de vestimenta, de repente no te acepto con zapatillas, con zapatos, con pantalón de vestir, no con jean, pero yo lo tengo claro y te lo informo antes que tú accedas al servicio.
Punto número 2, que estas condiciones de vestimenta no violen los derechos fundamentales. O sea, no puede usar códigos para excluir a personas por raza, por su clase social, por el género, por la apariencia, por la religión, ¿ya? Y aplicarse a todos por igual. No se puede usar discrecionalmente. Es decir, ya a ti te dicen, no te vamos a dejar entrar con jean y tú, Brenda, estás con jean, pero sin embargo tú, delante tuyo, entra una amiga del señor que está en la puerta y entra con jean. Eso sí es discriminación, porque es un trato desigual, ¿no? Entonces, ¿cuándo se considera discriminación? Cuando te afectan tus derechos fundamentales, la discriminación por la apariencia, tu clase social, tu estilo de vestir, ¿no? Pero no necesariamente todos los restaurantes, ¿ya? O las discotecas que tienen su código de vestimenta son discriminatorios porque ya te lo están informando, ¿ya? Y no están atentando contra tus derechos fundamentales, porque esa información ya la conoces y de todas maneras tú para acceder a ese servicio te vistes como ellos de repente. Ahí, Brenda, tu respuesta. Muchas gracias, doctora. Ya, sí se entendió, ¿no es cierto? Entonces, el trato, Sí, doctorita, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe. claro, Doctora, y en los sectores públicos, por ejemplo, en un parque, si yo voy a caminar con mi perrito y no me dejan ingresar, y a pesar de que no hay un letrero de prohibición que se permiten animales o no, ¿también sería un acto de discriminación o ya no entraría en ese parámetro? en los parques o en los restaurantes. Mm, En los parques, doctora. A ver, si no te dejan entrar con tu perrito. O sea, pueden prohibirme, ¿ya? A ver, ¿a lo que te refieres? Pueden prohibirme entrar a un parque con mi perro si no hay señalización, ¿no? ¿No es cierto? No hay un cartel que me prohíba perros acá. Sí, doctora. Entonces, para mí depende del tipo de parque, ¿no? Si es un parque público, si es un parque público, el parque que tú toda la vida has usado y que nadie te ha dicho nada, no pueden prohibirte arbitrariamente la entrada con tu perro, ¿no? Si no hay una norma específica, un cartel visible o un reglamento municipal, por ejemplo, ya que me lo impida. Si me lo impiden, que me enseñen la norma, el documento, la ordenanza, donde me prohíben que yo pasee a mi perro en este parque, ¿ya? Si un guardia, si un rondero, un administrador, me impide el acceso sin un argumento legal, sin un cartel donde me diga que no puedo ingresar animales, puedo reclamar o pedir que me muestren el reglamento, punto número 1. Pero si ese parque es privado, es de un club, es de un centro comercial que está dentro de un centro comercial, ¿ya? Esto es muy distinto, ¿ya? El dueño de este parque, el administrador de este club, tiene el derecho de establecer reglas, pero deben estar claramente visibles, que la persona que va a pasear con su perro se dé cuenta que no se permiten perros, ¿ya? Y como es privado, el administrador puede poner sus reglas. Si es público y es para todos, tú siempre has paseado con ese perro y no ves ningún cartel, pues debes de exigir que te digan, te den la norma, el reglamento donde, donde te prohíben entrar con perros, ¿ya? Ok, gracias, doctora. Ya, muy bien. Ya te imagino peleando con tu perrito ese. Bien, el trato diferenciado, ¿cuál es el trato diferenciado lícito, por ejemplo? Para que quede claro. Hay situaciones ya en las que sí es válido un trato diferenciado siempre que exista una justificación objetiva, razonable y proporcional, ¿ya? Por ejemplo, cobrar una tarifa reducida en una movilidad, en un servicio de bus, a adultos mayores, a niños y estudiantes. Es el trato diferenciado lícito.
¿no? Porque son normas especiales y son los más vulnerables en el Estado, ¿no es cierto? El trato diferenciado ilícito. A ver, por ejemplo, ¿no? Aquel que no tiene justificación ni carece de sustento objetivo, cuando en el cine niega el ingreso de personas con discapacidad, pese a que no existe un impedimento real, ¿no? Una discoteca que cobra más a personas extranjeras. El colegio, ¿no? Que rechaza la matrícula de un niño que tiene TDAH, por ejemplo. ¿No? Estas son situaciones, un trato diferenciado ilícito, ¿no? Y lo lícito es que no hay ningún problema y no hay ningún atentado contra los derechos fundamentales. Entonces, la discriminación, ¿no? No se debe discriminar por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, condición, ¿no? Cualquier otra índole. Eso es discriminación, ¿no? El trato diferenciado no es propiamente una discriminación, lícito, perdón. El trato diferente de los consumidores debe obedecerse a causas objetivas. Cuando hay un objetivo, cuando hay un sustento, sí corresponde este trato diferenciado lícito, ¿no? Cuando tratas de manera especial o le reduces la tarifa a los niños, a los estudiantes universitarios. Entonces, el trato diferenciado ilícito no es propiamente una discriminación, pero no hay una causa, ¿no? Que la justifique ese trato diferenciado, ¿no? Beneficiar a los residentes de tu distrito, por ejemplo, yo que soy alcalde, ¿no? No de mi distrito, de mi vecindario. ¿No? Estoy haciendo un trato diferenciado ilícito. Y el trato preferente, ¿no? El trato preferente consiste en beneficiar a determinados grupos para compensar su vulnerabilidad o reconocer su condición. Por ejemplo, atención preferencial a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad o adultos mayores en bancos y supermercados, ¿no? Les damos la preferencia o tienen una ventanilla especial en los bancos. Eh, El trato preferente, ya de gestantes, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, se refiere respecto a los beneficios o a los beneficiarios del trato preferente, ¿no? El proveedor, ¿qué tiene que indicar? Tiene que indicar un cartel que diga caja preferencial, adecuar una infraestructura en lo que corresponde implementar medidas garantizando su acceso y seguridad, ¿no? Para personas con discapacidad, para niños, para adultos mayores. Exonerarlos de turno. Ellos así lleguen últimos, pasan primeros y nos ha costado a nosotros en nuestro país, con la cultura que tenemos, nos ha costado muchas veces, hemos renegado, ¿no es cierto? Dime, Percy. Sí, doctora. Claro, es bonito no hablar de lo que está establecido y, bueno, dice la norma, ¿no? Pero en la realidad sucede lo distinto, ¿no? A veces el trato dice preferencial para pues, personas que son de la tercera edad. Cuando hacen cola, creo que esperan más que los que obviamente están circulando en las diferentes colas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede aplicar eso? Claro, dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Y cómo se regula? Eh, Tendrían que habilitarles más ventanillas, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Es excelente la ley, como usted dice, pues, para respetar normas, todo, pero que se cumplan como deben ser. A ver, ¿cómo regulas? En nuestro país el trato preferencial está regulado por el derecho, ¿no? El derecho de protección al consumidor, pues esta busca garantizar que la igualdad, la inclusión, la no discriminación, especialmente estos grupos vulnerables con el trato preferente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la ley 28683, creo que está, a ver, déjame verla, ¿no? Sí, que establece el trato preferente, ¿no? Cuando tú no cumples eso, hay multas, hay sanciones,
puede aplicarse en caso de incumplimiento, pero ¿sabes cuál es el problema? Que desconocemos este tipo de leyes. Por ejemplo, también hay la Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? La negativa a brindar un trato preferencial a estas personas con discapacidad puede constituir discriminación por discapacidad, ¿no? También tenemos el Código de Protección al Derecho al Consumidor. Entonces, todas estas situaciones, las empresas se ven obligadas a cumplir, ¿no? SUNAT, los bancos, los centros comerciales, el transporte público, los centros educativos. ¿Qué pasa si no se respeta este trato preferente? Puedo denunciar ante Indecopi, puedo denunciar ante la Defensoría del Pueblo, puedo denunciar ante la municipalidad, como lo han visto en el video, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo del ingreso? Un reclamo ante estas tres instituciones, ¿no? Indecopi, Defensoría del Pueblo y la municipalidad, ¿no? Solicitando la intervención de la institución a fin de verificar los hechos, las situaciones que no se han respetado, ¿no? Conforme a ley, ¿no? También nos falta un poco de cultura, no darles el paso, cederles el asiento. No estamos acostumbrados. Llegamos temprano, que venga temprano, que forme su cola, ¿no? Siempre hemos pensado así, ¿no? Y en algún momento hasta yo he pensado así, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que tienen que hacer las empresas, las entidades financieras? Consignar un lugar visible donde diga hay acceso a la información, ¿no? Adecuar su infraestructura, una infraestructura adecuada para las personas con discapacidad, adultos mayores, exonerarlos de turnos, paso preferente, hasta cuando en el aeropuerto, cuando vas a abordar un avión, llaman a las mamás con sus bebés, pasan primero, ¿no? Los adultos mayores pasan primero. Implementar un mecanismo de presentación de quejas a través del libro de reclamaciones. La importancia, la obligación de informar sobre las restricciones al acceso de establecimientos, ¿no? ¿A qué se refiere? Los establecimientos abiertos a públicos, como gimnasios, discotecas, cines, restaurantes, sí pueden establecer en alguna forma restricciones de acceso. Pero ¿cuáles son sus puntos? Y tienen que cumplir con tres condiciones. ¿Cuáles son? Estas restricciones tienen que ser objetivas y justificadas, ¿ya? Objetivas y justificadas, no pueden basarse en criterios arbitrarios ni discriminatorios, por ejemplo, las razas, orientación sexual. Ser informados claramente y con anticipación antes de que vayan a usar ese servicio, antes que consuman. Y estar señalizadas en un lugar visible y comprensible, en un cartel, en la puerta, ¿no? La información tiene que ser clara y oportuna, ser visible y no ser ambigua, no deben ser concretas, precisas. Por ejemplo, acceso restringido a mayores de 18 años. Se solicitará DNI, ¿no? Ahí no estoy cayendo en ninguna discriminación, ¿no? En discotecas y bares. No se permitirá el ingreso de mascotas, salvo perros guías, debidamente acreditados. ¿Un restaurante? No estoy cometiendo discriminación porque estoy siendo clara. Acceso restringido a socios debidamente acreditados. Un club privado, ¿no? Solo acepta socios. Por ejemplo, el Regatas, ¿no? Por medidas de seguridad no se permite ingresar con armas de fuego. Todas estas restricciones son objetivas y justificadas, ¿no? Es la obligación de informar sobre las restricciones. ¿Cuáles son las restricciones ambiguas o que generan una mala información? Reservo el derecho de admisión. Muy general. Sí, puedo hacerlo como una discriminación. No reservamos el derecho de ingreso, según criterio del personal. O sea, ¿quién va a decidir? El que está en la puerta, de cómo me vea, ¿no? No se permite el ingreso a personas con discapacidad, totalmente discriminatorio. Prohibido el ingreso con vestimenta inadecuada. ¿Y cuál es la vestimenta inadecuada? De repente yo puedo pensar que con un jean, zapatillas y una cafrena está bien, pero la persona que está en la puerta que me va a permitir el ingreso dice, no, esto está vestida guachafa, no la dejo entrar, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Cuando esto constituye una discriminación ilícita que no tiene un fundamento, no es objetiva, ¿no? Y es una falta de información objetiva, el, el, el establecimiento puede ser sancionado por Indecopi, ¿no? Y también denunciado incluso hasta el Ministerio Público, ya por discriminación, por actos de discriminación. La protección de los intereses económicos. Todo consumidor tiene derecho a conocer los datos, el contenido y las anotaciones del historial crediticio, ¿no es cierto? Cuando vamos a hacer un préstamo. Registrados en las centrales de riesgos en forma gratuita mediante una visualización de pantalla. Cuando estamos en Infocor, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Yo como consumidor tengo derecho a la información en operaciones de crédito. Cuando un consumidor contrata una tarjeta, realiza préstamos, genera hipotecas, la entidad financiera debe entregarle toda la información relevante. Tasas de interés, tu cronograma de pagos, tus comisiones, el seguro, las condiciones de la mora. Todo eso te tiene que entregar el banco. La información debe ser clara, veraz, oportuna para que yo como consumidor pueda tomar las decisiones responsables, ¿no? Me tiene que informar cómo va a ser cuando si yo cancelo totalmente una obligación anticipada con la entidad, ¿no? De repente la financiera me dice, si usted cancela la obligación, nosotros como entidad financiera podemos entregarle una constancia escrita de que la deuda ya fue pagada, ¿no? Esta constancia es fundamental porque me va a acreditar que yo ya no tengo deudas con el banco, ¿ya? Y el proveedor, por nada del mundo, la entidad, no puede cobrar ningún monto por la emisión de la constancia, ¿ya? Cuando los consumidores contraten o cancelen íntegramente una obligación en cualquier entidad financiera, tienen derecho a obtener la información relevante, así como una constancia de cancelación en forma gratuita. Cuando no nos tratan bien, cuando nos hacen demorar, nos hacen perder el tiempo, podemos pedir el libro de reclamaciones. Los consumidores pueden requerirlo en físico o virtual, generando la atención del mismo en un plazo no mayor de 15 días. Puede hacerlo virtual. Todas las páginas lo tienen o también tienen su libro en la misma, en el mismo banco, en la misma tienda, ¿no? Donde una copia, el original se queda con ellos, pero la copia te la dan a ti y en 15 días te tienen que responder. ¿Qué vas a manifestar en el reclamo? La inconformidad con el asunto principal del producto o servicio va a generar esta denuncia. Una queja, ¿no? Manifiesta una inconformidad por el producto, el servicio, y esto también va a generar mi denuncia. Los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar en condiciones de su uso normal o previsible, riesgo injustificado, no advertido para la salud, ¿no? Si es dañino para los pulmones, ¿no? En los cigarros, por ejemplo. Fumar es dañino, tenemos un mensaje, lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando vemos un producto de bebé, mayores de 3 años, información básica para el consumidor. Con respecto a la salud y a la seguridad, esta información de productos o sustancias peligrosas en el mismo contenedor del producto es importante. La comercialización de productos químicos y todo aquello que con su composición es dañino para la salud, ¿no? Debe estar consignado en forma visible que es dañino a los ojos, no se puede abrir sin un protector, las condiciones de uso, las indicaciones sobre su uso y sus advertencias de manipulación. Todo eso tiene que evidenciarse en el producto, ya que tú lo puedas ver, lo puedas leer. Ahí está el cigarro, ¿no? Fumar produce cáncer al pulmón. Criterios aplicables a la información de advertencia sobre el riesgo y la peligrosidad. Tenemos la advertencia, debe ser difundida con la debida, o sea, tiene que estar en el producto. Debe usarse un encabezamiento o señal de advertencia adecuado, ¿no?
al riesgo o peligro de que se advierte. El tamaño y la frecuencia de la advertencia, cómo va a ser esa información que va a coger que va a visualizar el consumidor, y se debe especificar la naturaleza del riesgo y peligro que se advierte, ¿no? Fumar produce cáncer al pulmón. El fumar, ¿qué te va a producir? La consecuencia que te va a producir, ¿no? El peligro que te va a generar. Esa información la tiene que llevar. Debe utilizarse un lenguaje entendible, un lenguaje claro, corto, ¿no? Por un consumidor que actúa con la diligencia ordinaria, según las circunstancias del caso. De repente yo soy un pintor de departamentos y tengo que saber cómo manipular esa pintura que es altamente peligrosa, ¿no? Se debe describir el nivel de certidumbre que rodea el riesgo, ¿no? Cómo yo voy a manejar ese producto. Debe explicarse las medidas que se adoptan para evitar el riesgo o daño, ¿no? No se toque los ojos, si le cae a los ojos, echarse abundante agua, ¿no? También en los productos de maquillaje, si tienen comienzan a producir situaciones adversas en la piel, dejar de usarlo, ¿no? Esas advertencias nos dicen las chicas que usamos los maquillajes, por ejemplo. Asimismo, se debe incluir una fuente de información alternativa que sea gratuita y de fácil acceso. Muchas veces los productos tienen, ¿no?, un teléfono de información, ¿no? Incluso ahora en la web podemos buscarlos y podemos ver un número de contacto, ¿no? Que es una alternativa, sea gratuita y de fácil acceso para que los consumidores, con la finalidad de contar con esa información sobre las advertencias, los riesgos de los productos que están en el mercado, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación, no, subjetivo y objetivo del Código de Protección al Consumidor? El código tiene la finalidad importante de que los consumidores accedan. Si bien es cierto, todos estamos en el mercado, proveedores y consumidores, los consumidores, como tienen libertad de mercado, hay oferta y demanda, acceden a los productos y servicios, y estos tienen que ser idóneos, o sea, deben de cumplir las expectativas del consumidor y que gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para la protección, ¿no? Que la genere el Estado con las normativas. Reducir la asimetría informativa, ¿no? Corrigiendo, previniendo, eliminando conductas y prácticas que afectan el interés del consumidor, ¿ya? ¿Cuál es el ámbito de la aplicación? Primero es que el código protege al consumidor, se encuentre directamente, indirectamente expuesto o comprendido por una relación de consumo. De por sí nosotros somos los consumidores y todos los, como dijo su compañera, todos los días estamos comprando algo. La fruta en el mercado, en el supermercado, ¿no? En Temu. Las disposiciones del presente código se aplican a las relaciones de consumo. Van a regular, este código va a regular el comportamiento entre el consumidor y el proveedor. Ya están también comprendidas en el presente código las operaciones a título gratuito cuando tenga un propósito comercial dirigido a motivar y a fomentar el consumo. Si bien es cierto, ¿no? Eh, yo como consumidor decido comprar una cajetilla de cigarros, pero la empresa de los cigarros me va a informar, ¿no? Fumar es dañino, fumar produce cáncer. Allá el consumidor que lo compra. ¿Cuál es el estándar para terminar? El estándar del consumidor. El consumidor diligente o razonable, una persona que lee, no que se informa antes de comprar, de decidir, aquel que actúa con la diligencia ordinaria previsible en ciertas circunstancias, no es un consumidor experto, pero tampoco es descuidado. Lee, se informa, llama, se informa aparte por internet antes de decidir a comprar o adquirir un bien o servicio. A ver, para la parte práctica, ya de hoy día vamos a hacer un trabajo diferenciado. Escenario 1. Descuentos a los consumidores más recurrentes al restaurante. ¿Esto es discriminación o trato diferenciado lícito? Trato diferenciado lícito, doctor. Muy bien, ¿por qué?
¿Por qué es un trato diferenciado lícito, Brenda? Eh, Docente, porque no se está cometiendo algo inapropiado, tampoco es discriminatorio, sino que les está dando como tipo una compensación, se podría decir, Ujú. un tipo de descuento, que es un trato lícito a sus más frecuentes clientes, ¿no? No Muy es. bien. Ayúdame con el escenario 2. Una tienda ofrece una rebaja en el precio a los consumidores radicados en un distrito. En una tienda ofrece una rebaja en el precio. A ver, una tienda ofrece una rebaja en el precio a los consumidores radicados en su distrito. Esto quiere decir, doctora, que a los que no sean del distrito propiamente no les va a ofrecer esa rebaja, ¿verdad? Ujú. Ujú. ¿Qué Eh, sería? Trato diferenciado ilícito o discriminación. yo creo que sería un, un trato diferenciado ilícito. ¿Por qué no sería discriminación? Porque no se le está discriminando, ¿no? Se podría decir, No se le a está los- discriminando por la raza, por el ajá. origen, por la clase social, ¿no es cierto? No, simplemente yo creo que quizá ese centro comercial o lo que sea, está que le da tipo un beneficio a los de ese distrito. Y incluso creo que eso también se aplica en trabajos, si no me equivoco, ya que hay personas por ejemplo, en las minas, requieren personal que vivan cerca, ¿no? Ujú. De la mina, pero eso no quiere decir que están discriminando, simplemente por el hecho de que viven cerca. Muy bien. Percy, una tienda destina un personal para la atención exclusiva de consumidores de 65 años a más. ¿Es trato preferente o trato diferenciado ilícito? Trato preferente, doctora, Ya. ¿Por qué es un trato preferente? porque obviamente son personas vulnerables y están dentro de este rango, ¿no? Muy Eh, bien. pero doctora, una consultita. Sobre el segundo punto que usted ha dicho, no ha dado la respuesta. Para mí era discriminatorio, discriminación, no trato diferenciado ilícito, ¿Por qué discriminación, Percy? porque están sectorizando, o sea, solamente para un pequeño segmento donde vive en el lugar, ¿no? Ya hemos dicho que cuando se habla de discriminación como tal, es que es discriminación directamente por raza, por sexo, religión, orientación sexual, condición económica, discapacidad. No te Correcto. habla la ley, si es que nos vamos a ceñir a la ley no te habla de distritos en realidad, simplemente te habla por esas cosas puntuales, ¿no? Entonces, una tienda ofrece una rebaja en el precio a los consumidores radicados en su distrito, ¿no? Disculpe, doctora, sino que es que usted es alternativo, claro, sí, eso justo iba a recalcar, porque usted dijo o trato diferenciado ilícito o discriminación, así lo entendí, ¿no? En la práctica. Ah, ya, no, no, no. Ah, Discriminación es directamente a esas razones, ¿no? En el trato diferenciado ilícito es que no hay un fundamento, no hay un objetivo. Su diferencia, su trato especial con estas personas no tiene un sustento. Y cuando es un trato diferenciado lícito, es que este trato diferenciado sí tiene un sustento. ¿Ya? correcto, correcto, doctora, gracias. Ya, muy bien. A ver, eh, Kimberly. Sí, doctora. Ya. Ahora comprendemos el rol del consumidor en el mercado, así como sus derechos inherentes, ¿no? Todos sus derechos protegidos por el Código del Consumidor. Un producto indica sus características en idioma chino. ¿Es veraz o fácilmente accesible?
Fácilmente accesible no podría ser, doctora, porque nuestro idioma natal es el castellano, pero en este caso sería veraz. Ya, sí, también puede ser, sí, está bien, correcto. Ayúdame con la segunda, Kimberly. Sí. El vendedor entrega información sobre un cronograma de pagos, ya, o una persona, un trabajador de un banco entrega información sobre cronograma de pagos luego de firmado el contrato. ¿Es Mm, suficiente u oportuna? mm, Suficiente sería, doctora, ¿Por qué? porque indica que el vendedor entrega información de los pagos luego de haber sido firmado, no en el momento. Muy bien. Y la última, Kimberly. El vendedor entrega manuales de uso de electrodomésticos de manera incompleta. ¿Es veraz o suficiente? Mm, Verás, doctora, ¿Ya? ¿Por qué? porque en el escenario 3 nos indica nuevamente que el vendedor entrega los manuales de uso de manera incompleta. Entonces, no vendría a ser suficiente, no estaría completo y en este caso sería veraz. Ya. A ver, no entregar manuales de uso de manera incompleta, ¿ya? No es veraz ni suficiente. Cuidado cuando ponga el examen y me contesten estas cosas. Y esto es para aprender, Kimberly, ¿ya? Porque en la ley no hay nada medio. ¿Ya? Claro, No entregar manuales de uso de manera incompleta no es veraz ni suficiente y constituye una infracción el deber de informar lo establecido, ¿no? Porque hemos hablado de la idoneidad, de la entrega de la información, ¿no? El derecho a la información, el consumidor tiene derecho a recibir información veraz, suficiente, oportuna, clara, ¿ya? correcto, doctora. Muy bien. A ver, les he dejado de tarea y esto lo van a poder hacer. El foro es hasta el día de mañana, ¿ya? El foro es hasta el día de mañana y la tarea sí la tienen que hacer hasta el domingo a las 23:59, ¿ya? Silvia, Doctora, buenas noches. ¿cómo ¿Qué estás? Buenas tal? noches, Silvia. Le había escrito al chat de WhatsApp, A al ver, chat de aquí de Zoom, no sé si lo vio, sobre el libro de reclamaciones. una pregunta, ¿cómo adquirir el libro? A ver, el libro. De reclamaciones electrónico para una empresa, porque estaba buscando en internet, pero no sale en sí la información, no sé, no me aparece, por eso quería saber. ¿Has entrado Sí, en sí. Indecopy? Ellos te dan ellos o sea, te dan la información para tú implementar, ¿no? Ujú. Ellos de por sí son los encargados de supervisar ya la implementación, según el código, la protección, ¿no es cierto? Entonces, todos los proveedores que atienden al público, sean personas naturales, jurídicas, tienen que tener un libro físico y un libro electrónico, y eso lo puedes solicitar, esa información ante Indecopy, ¿no? Para que Ah, tú puedas implementar ese libro de repente primero electrónico, ¿no? Porque antes, por ejemplo, en mis tiempos, en el 2013, se utilizaba un libro que era que lo mandabas a hacer, lo tenías que mandar a hacer a las imprentas, ¿no? Y ahora como hay pues, libros de reclamaciones virtual, ¿no? Puedes solicitar esa información en Indecopy, ¿no? Puedes de ah, repente, creo que ellos tienen un formulario web para que tú puedas ver los requisitos. ya, doctora, muchas gracias. Voy ¿Ya? a tratar de Igual, entrar a la igual página. voy a preguntar, voy a preguntarle a mi amiga, ya para darte una información más completa. Sé que ellos te pueden asesorar, te dan la información, ¿no? Como proveedor o como consumidor, ¿no? Voy a preguntarle mañana y el sábado te tengo una respuesta
más completa, Silvia. Ya listo, ¿Ya? doctora, me parece Listo. perfecto, muchas Muy gracias. bien, quedamos. Más bien, en la semana hables con tu compañero Germán, que es el delegado, para que me hagas acordar el día viernes. El viernes, ¿no? Ya, pues Sí. un día antes yo le estoy Ya, escribiendo a Germán. Silvia, Ahí me para estoy traerte dejando. una información más completa y para que puedas implementar tu libro de primero, aunque sea el libro de reclamaciones electrónico. Y pues, por mientras de electrónico, pues. Ujú. Ya, doctora, muchas Listo. gracias. Silvia, ¿has estado en toda la clase? Bueno, estaba escuchando una parte, como había estado en clases presenciales, Ya. Te entonces quería preguntar qué hemos aprendido el día de hoy. hemos aprendido sobre la discriminación, cuándo es una discriminación y cuándo es ¿cómo se llama esto? Y también sobre, hemos visto casos también, ¿no? Por ejemplo, de esta persona que fue a consumir a KFC, pero a McDonald's, perdón, pero la habían discriminado por su vestimenta, porque recién salía del trabajo, quizás estuvo todo sucio, ¿no? Y por eso es que no le dejaron entrar. Pero esto no se debe hacer, pues, ¿no? Y ni siquiera creo que le querían dar el libro de reclamaciones. Y, y bueno, eso fue lo que escuché cuando estaba en camino a casa. Bien, chicos, gracias. Hoy día, ya para terminar, hemos aprendido sobre la idoneidad, ¿no? Que es la información completa que tiene que recibir un consumidor, ¿no? Para que no caer en el error y pueda escoger correctamente el producto, ¿no? Está regulado por el Código de Protección al Consumidor, ¿no? Las condiciones de la idoneidad es calidad, seguridad, utilidad, ¿no? Tenemos también la relación entre la idoneidad y la información, que son principalmente complementarias, o sea, no pueden darme por partes una información, ni partes, ni información faltante, ¿no? Tiene que ser completa. La información clara, veraz, que esté correcta, completa. La idoneidad se verifica cuando el bien del servicio entregado cumple con esas expectativas. Ya también hemos hablado del trato justo y equitativo, no que el consumidor no debe de recibir, perdón, igualdad de condiciones y respeto al contratar los bienes y los servicios. Bien, chicos, gracias por acompañarme. Les envío un abrazo y ya nos vemos el sábado. Hasta luego. Gracias, doctora. Muchas Cuídense, gracias. chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. buenas noches, doctora. Buenas noches.